No sin antes, pues, agradecer a Dios por permitirnos estar acá reunidos, eh, un día más, una semana más en producción, en bendición. Y nuestra recomendación, como siempre, tomemos nota de lo que aquí estamos compartiendo. Esta literatura es bien importante para nuestros negocios y para nuestras vidas. Entonces es importante que tengamos nuestros apuntes y compartamos al final. Es lo más importante, compartir nuestra opinión, qué se nos queda, qué aprendimos del libro. Eso nos vaya a llevar a un mayor entendimiento. Entonces vamos con la página 131. Voy a compartir. Ah, Alex, ¿quieres compartir tú Sí, yo o no comparto. compartes? Ok. Sí. Vamos a escuchar a Alexander el día de hoy. Muy atento, familia. Saludos a Enrique también, desde Pitalito, Enid, Merari Castañeda, a todos los presentes. Cuando quieras, Alex, entonces. Ok. Un día para todos. Buen día. Guten Morgen. Bon dieu. Buongiorno. Y vamos. Concentraditos. Somos más bonitos. Ah, espera un momento. Yo cuadro esto. Ya. Por ahí. En... Listos. Vamos ahí donde dice Howard Christie era un artista con el pincel. Ahí iniciemos hoy. Uy, pero ese párrafo de antes está muy bueno, ¿sí o no? Cada mañana Te dedico... tocaría leerlo desde más arriba, desde la página anterior, para que Ah, quede ¿será? completo. Ah, para que Sí, el contexto chévere. desde ahí, la noche anterior. Ok, hágale pues. Dijo el paisa, hágale pues. La noche anterior me acosté temprano para dormir bien y estar descansado para hacer un buen trabajo de preocupación al día siguiente. En la mañana me levanté, desayuné fuerte, porque uno no se puede angustiar como se debe con el estómago vacío. Y empecé a preocuparme. Bueno, hice mi mejor esfuerzo para conseguirlo hasta el mediodía, pero no lo logré. No tenía sentido para mí, así que lo dejé. Soltó una de sus carcajadas contagiosas, pero dije yo, has de tener otro método para vencer la preocupación. En efecto, lo tenía y quizás sea el mejor de todos. Cada mañana dedico 15 minutos a llenar mi mente de Dios, explicó. Cuando tu mente está llena de Él, no queda espacio para la preocupación. Cada día lleno mi mente de Dios y paso de maravilla el día entero. Howard Christie era un gran artista con el pincel, pero era un artista igualmente grande con la vida, porque podía tomar una gran verdad y reducirla a su esencia, la de que de la mente solo sale lo que antes metiste en ella. Si la llenas de pensamiento de Dios, no de temor, no pensarás en otra cosa que en el valor y la fe. Ya morí. La preocupación es un proceso destructivo mediante el cual la mente se llena de pensamientos contrarios al amor y el cuidado de Dios. Básicamente a eso se reduce la preocupación. La cura consiste en llenar la mente de pensamientos del poder de Dios, su protección y su bondad. Así pues, dedica 15 minutos diarios a llenar tu mente de Dios. Haz que rebose de la filosofía de creo y no te quedará espacio para alojar pensamientos de inquietud y falta de fe. Muchas personas no vencen dificultades como la preocupación porque a diferencia de Howard Christie permiten que les parezcan complicadas y no las atacan con una técnica simple. Permiten, pero por increíble que parezca, nuestros problemas personales más difíciles suelen ceder a una metodología que no es nada complicada. Esto se debe a que no basta con saber qué hacer con las dificultades, también debemos saber cómo hacerlo. El secreto es idear un método de ataque y no dejar de trabajar en él.
Para nuestra mente es útil hacer algo que dramatice la gestación de un contraataque efectivo. De esta forma aplicamos al problema fuerzas espirituales de modo comprensible y utilizable. Uno de los mejores ejemplos de esta estrategia contra la preocupación es un plan que desarrolló un hombre de negocios. Él era una persona que se angustiaba mucho. De hecho, se ponía nervioso y se enfermaba con gran facilidad. Su forma particular de preocuparse era que siempre dudaba de que hubiera dicho o hecho lo correcto. Rumiaba siempre las decisiones que ya había tomado y no le satisfacían. Era un experto en autopsia. Se trataba de un hombre muy inteligente, graduado con honores de 2 universidades. Le sugerí que inventara un método simple que le permitiera dejar atrás cada día, cuando éste hubiese terminado, olvidarlo y avanzar al futuro. Le expliqué la cautivadora eficacia de la simple dramatización de una verdad espiritual. Siempre es cierto que las mejores inteligencias son muy aptas para la sencillez, es decir, que tienen la capacidad para idear planes simples con los cuales poner en operación verdades profundas. Y este hombre hizo justo eso en relación con sus preocupaciones. Noté que mejoraba y se lo comenté. Ah, sí, dijo, por fin descubrí el secreto y me ha funcionado muy bien. Agregó que si alguna vez pasaba a verlo a su oficina hacia el fin de su jornada de trabajo, me enseñaría cómo había dejado el hábito de preocuparse. Un día me llamó por teléfono y me invitó a cenar. Fui a buscarlo a su oficina poco antes de que cerraran. Ahí explicó que había abandonado el hábito de la preocupación, elaborando un pequeño ritual que ejecutaba cada noche antes de salir de su oficina. Este era tan singular que dejó en mí una impresión duradera. Ambos tomamos nuestro saco, nuestro sombrero y nos dirigimos a la puerta, junto a la que estaba un bote de basura y arriba de él en el muro un calendario. No era uno de esos calendarios en los que se ve una semana o un mes o 3 meses. Era un calendario de un solo día. Nada más se podía ver una fecha en letras grandes. Él dijo, ahora llevaré a cabo mi ritual nocturno que me ha ayudado a dejar mi hábito de preocuparme. Arrancó del calendario la hoja de ese día. Hizo con ella una pelotita y vi con fascinación que sus dedos se abrían despacio y tiraban ese día a la basura. Después cerró los ojos y sus labios se movieron y supe que oraba. Así que guardé un respetuoso silencio. Cuando terminó de rezar, dijo en voz alta, Amén. Bueno, ya acabó el día de hoy. Vamos, salgamos a divertirnos. Mientras caminábamos por la calle le pregunté, ¿te importaría contarme lo que dijiste mientras rezabas? Él rió y repuso, no creo que lo apruebes como oración, pero insistí y se dio. Dije algo como esto. Señor, tú me diste este día. No te lo pedí, pero me alegró que me lo dieras. Hice con él todo lo que pude. Tú me ayudaste y te lo agradezco. Cometí algunos errores. Esto sucedió cuando no seguí tu consejo y lo lamento, perdóname. Pero también tuve algunas victorias y éxitos. Estoy muy agradecido de que me hayas guiado. Pero ahora, Señor, con sus éxitos o errores, victorias o derrotas, el día ha llegado a su fin y lo admito. Así que te lo devuelvo. Amén. Puede ser que esta no sea una oración ortodoxa, pero es indudable que resultó eficaz. Mi amigo dramatizaba de este modo la conclusión del día y lanzaba la mirada al futuro, con la expectativa de hacer mejor las cosas al día siguiente. Cooperaba con el método de Dios. Cuando el día llega a su término, el Señor lo oscurece bajando el telón de la noche. Con este método, los pasados errores y fracasos de ese individuo, sus pecados de obra y omisión, dejaban de influir en él de manera gradual. Él era liberado de las preocupaciones que se había acumulado en todos sus ayeres. Por medio de esta técnica, practicaba una de las fórmulas más eficaces contra la preocupación, la cual se describe en estas palabras. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3,
del 13 al 14. Quizás a ti se te ocurran otras técnicas sencillas contra la angustia y a mí me gustaría saber de ellas una vez que demuestren su eficacia tras una cuidadosa aplicación. Cuidadosa aplicación. Creo que todos los interesados en la superación personal estudiamos juntos en el gran laboratorio espiritual de Dios. Juntos inventamos métodos prácticos para una vida plena. Personas de todas partes tienen la amabilidad de escribirme acerca de sus métodos y resultados. Por mi parte, intento ser útil poniendo esos métodos probados a disposición de otras personas a través de libros, sermones, columnas periodísticas, la radio, la televisión y otros medios. De esta manera se promueve la colaboración de muchos individuos que poseen conocimientos prácticos para vencer no solo la preocupación, sino también otros problemas personales. Para concluir este capítulo en una forma que te permita ponerte a trabajar en el abandono del hábito de angustiarte, enlistaría a continuación una fórmula de 10 puntos para dejar de preocuparse. Primero, di para ti. La preocupación es solo un pésimo hábito mental y puedo cambiar cualquier hábito con la ayuda de Dios. Segundo, te volviste ansioso por practicar la preocupación. Ahora puedes librarte de ella practicando el hábito contrario y más potente, el de la fe. Con toda la fuerza y perseverancia que puedas reunir, practica la fe. Tercero, ¿cómo se practica la fe? Antes de levantarte, que lo primero que hagas cada mañana sea decir 3 veces en voz alta, creo. Cuarto, reza con base en la siguiente fórmula. Pongo este día, mi vida, a mis seres queridos y mi trabajo en las manos del Señor. No hay daño en las manos de Dios, solo bien. Pase lo que pase, si estoy en las manos del Señor, lo que ocurra será voluntad suya y será bueno. Quinto, di algo positivo sobre todas las cosas de las que has dicho algo negativo. Habla positivamente. Por ejemplo, no digas, este día va a ser terrible. Por el contrario, afirma, este día será maravilloso. No digas, nunca podré hacer eso. Afirma, lo haré con la ayuda de Dios. No participes jamás en conversaciones cuyo tema sea una preocupación. Inyecta fe en todo lo que dices. Quienes transmiten pesimismo en sus palabras pueden contagiar de negatividad a un grupo entero. Hablar bien y no mal de las cosas impedirá esa atmósfera depresiva y hará que todos se sientan felices y optimistas. Una razón de que te preocupes tanto es que tu cabeza está literalmente impregnada de pensamientos aprensivos, derrotistas y sombríos. Para contrarrestar esto, marca cada pasaje en la Biblia que hable de fe, esperanza, felicidad, gloria y resplandor. Apréndelos de memoria. Dilos una y otra vez hasta que esos pensamientos creativos impregnen tu subconsciente. Este te devolverá entonces lo que le diste, es decir, optimismo, no preocupación. Octavo, cultiva la amistad de personas optimistas. Rodéate de amigos con pensamientos positivos, generadoras de fe y que contribuyan a un ambiente creativo. Eso te mantendrá estimulado con actitudes de fe. Noveno, ve a cuántas personas puedes ayudar a curarse de su hábito de la preocupación. Cuando ayudas a otro a vencer la ansiedad, obtienes mayor poder sobre ella dentro de ti. Décimo, piensa en cada día que vives en unión y compañía de Jesucristo. Sí, en efecto, Él estuviera a tu lado, ¿te angustiarías o temerías? Di para ti, Él está conmigo. Afirma en voz alta, siempre estoy contigo. Luego cambia y di, está conmigo ahora. Repite esta afirmación 3 veces al día. Décimo capítulo. Poder para resolver tus problemas personales. Ahora me gustaría hablar de ciertas personas afortunadas que encontraron la solución a sus problemas. Ellas siguieron un plan simple pero práctico y en todos los casos obtuvieron resultados positivos y exitosos.
Esas personas no son en absoluto diferentes a ti. Tuvieron los mismos problemas y dificultades que tú, pero encontraron una fórmula que les ayudó a obtener respuestas a las difíciles preguntas que enfrentaban. Si aplicas esta fórmula, obtendrás resultados similares. Permíteme contarte primero la historia de una pareja de esposos, amigos míos desde hace mucho tiempo. Bill había trabajado arduamente durante años hasta llegar muy cerca de la cima de la compañía en que laboraba. Era uno de los candidatos a ocupar la presidencia de la empresa, posición a la que estaba seguro de que se le ascendería tras el retiro del presidente en turno. No parecía haber motivo para que su ambición no se cumpliera, pues sus aptitudes, formación y experiencia lo calificaban para ello. Además, se le había hecho creer que él sería el elegido. No obstante, cuando se realizó el nombramiento, él fue ignorado. La presidencia recayó en un ejecutivo extranjero. Arribé a su ciudad justo después de que se le había asestado ese golpe. Mary, su esposa, estaba de ánimo muy vengativo. En la cena en la que nos reunimos describió amargamente todo lo que les quería decir a esos. Su intensa desilusión, humillación y frustración se concentraban en una ira ardiente que derramó sobre nosotros. Por el contrario, Bill estaba tranquilo, obviamente lastimado, decepcionado y perplejo, pero la había tomado con valentía. Siendo en esencia un caballero, no era de sorprender que no hubiese asumido una reacción colérica o violenta. Mary quería que renunciara de inmediato. Lo instó a ponerlos en su lugar antes de que se marchara. Él se mostraba renuente a emprender esa acción y dijo que lo mejor era quizá que cooperara con su nuevo jefe y le ayudara en todo lo posible. Desde luego que esta actitud sería difícil de adoptar, pero él había trabajado tanto tiempo en esa compañía que no se sentiría a gusto en otra parte, además de lo cual pensaba que podía seguir siendo útil a la organización en un puesto secundario. Mary se volvió hacia mí y me preguntó qué haría yo. Le dije que igual que ella me sentiría herido y desilusionado, pero que evitaría que el odio se entrometiera, porque la animosidad no solo corroe el alma, sino que también desorganiza los procesos mentales. Sugerí que precisábamos la guía divina, de una sabiduría más allá de nosotros en esta situación. Era tal el contenido emocional del problema que quizás éramos incapaces de reflexionar en el asunto de manera racional y objetiva. Por lo tanto, sugerí que guardáramos silencio unos minutos y permaneciéramos en una actitud de comunión y oración para dirigir nuestros pensamientos a aquel que dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Señalé que éramos tres y que si perseguíamos el espíritu de estar reunidos en su nombre, Él se presentaría para apaciguarnos e indicarnos qué hacer. No fue fácil para la esposa de Bill aceptarlo, pero como en el fondo era una persona inteligente y madura, se sumó al plan. Tras unos minutos de silencio, propuse que nos tomáramos de la mano, y aunque estábamos en un restaurante público, pronuncié en voz baja una oración. En ella pedí guía, solicité serenidad, serenidad de espíritu para Bill y Mary, e incluso rogué a Dios que bendijera al nuevo presidente de la compañía. También pedí que Bill fuera capaz de adecuarse a la nueva dirección y de prestar un servicio más eficiente que antes. Terminada la oración, permanecimos un momento en silencio hasta que Mary dijo con un suspiro, supongo que en verdad es así como debemos hacer esto. Cuando supe que tú vendrías a cenar con nosotros, temí que fueras a recomendarnos adoptar una posición cristiana ante este asunto. Francamente no tenía ganas de hacerlo, hervía por dentro, pero ahora me doy cuenta de que la respuesta a este problema ha de encontrarse por medio de este enfoque. Voy a probarlo a toda costa, por difícil que pueda ser. Esbozó una sonrisa débil, pero ya no estaba enfadada.
Como tenía contacto ocasional con mis amigos, me enteré de que aunque no todo había salido conforme a lo deseado, ellos habían terminado por acomodarse satisfactoriamente a las nuevas circunstancias. Fueron capaces de vencer su desilusión y mala voluntad. Bill me confió incluso que el nuevo presidente de la compañía le simpatizaba y que hasta cierto punto le agradaba trabajar con él. Me dijo que el presidente solía consultarlo y parecía hacerle caso. Mary era amable con su esposa, al grado incluso de cooperar con ella. Pasaron 2 años. Un día llegué a su ciudad y le llamé por teléfono. Estoy tan emocionada que apenas puedo hablar, me dijo Mary. Comenté que cualquier cosa que pudiera ponerla en ese estado debería tener una importancia inusual. Ella ignoró esta observación y exclamó, ha ocurrido algo maravilloso. El presidente de la compañía de Bill fue elegido para dirigir otra en la que ocupará un puesto especial. Y preguntó, ¿adivina qué? Acaban de avisarle a Bill que él es el nuevo presidente de su compañía. Ven de inmediato para que demos gracias a los tres juntos. Más tarde, cuando nos reunimos, Bill dijo, ¿sabes? Comienzo a darme cuenta de que después de todo, el cristianismo no es mera teoría. Nosotros resolvimos un problema de acuerdo con los claros principios de la ciencia espiritual. Tiemblo al pensar, agregó, en el terrible error que habríamos cometido si no hubiéramos abordado este problema con base en la fórmula contenida en las enseñanzas de Jesús. ¿Quién diablos, preguntó, es el responsable de la absurda idea de que el cristianismo es impráctico? Jamás dejaré de atacar un solo problema justo en la forma en que los tres resolvimos este. Ya han pasado varios años y Mary y Bill han tenido otros problemas, pero en todos han aplicado la misma técnica, invariablemente con buenos resultados. Mediante el método de ponerse en manos de Dios, han aprendido a resolver sus dilemas a su entera satisfacción. Otra eficaz técnica para resolver problemas es el simple recurso de concebir a Dios como socio. Una de las verdades básicas que enseña la Biblia es que Dios está con nosotros. De hecho, el cristianismo parte de ese concepto, porque cuando Jesucristo nació, fue llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. El cristianismo enseña que en todas las dificultades, problemas y circunstancias de esta vida, Dios está cerca. Podemos hablar con Él, apoyarnos en Él, obtener su ayuda y recibir el inestimable beneficio de su interés, sostén y socorro. Prácticamente todos creemos que esto es cierto y muchos han experimentado la realidad de esta fe. Sin embargo, para obtener soluciones a tus problemas es necesario que des un paso más porque deberás practicar la idea de la presencia divina. Cree en Dios, cree en que Dios es tan real y verdadero como tu esposa, colega o mejor amigo. Habla con Él, cree que Él oye tus problemas y piensa en ellos. Da por hecho que a través de tu conciencia imprime en tu mente las ideas apropiadas y los discernimientos necesarios para resolver tus conflictos. Cree decididamente que no habrá error en esas soluciones, sino que serás guiado a acciones ajustadas a una verdad que desemboca en resultados correctos. Un hombre de negocios me detuvo un día al cabo de una reunión en el Club Rotario de una ciudad del oeste en la que yo había pronunciado un discurso. Me dijo que algo que había leído en una de mis columnas periodísticas había revolucionado por completo su actitud y salvado su negocio. Naturalmente me sentí interesado y complacido de que una insignificancia que había expresado hubiera producido un resultado tan espléndido. Pasé una temporada tan mala en mi empresa, me dijo, que empecé a preocuparme seriamente si sería capaz de salvarla. Una serie de circunstancias desafortunadas, complementadas con las condiciones del mercado, procedimientos regulatorios y altibajos de la economía nacional, afectaron gravemente a mi sector.
Entonces leí ese artículo suyo en el que usted propone la idea de tomar a Dios como socio. Creo incluso que empleó la frase proceder a una fusión con Dios. Cuando la leí por primera vez, tal idea me pareció descabellada. ¿Cómo diantres podría un hombre, un ser humano, tomar como socio a Dios? Además, siempre había concebido a Dios como un ser inmenso, tan grande que yo era apenas un insecto a su vista, pese a lo cual usted decía que debería tomarlo como socio. Esta idea parecía ridícula. Un amigo me regaló entonces un libro suyo, en el que encontré ideas similares por todos lados. Usted narraba historias reales de personas que habían seguido ese consejo. Todas ellas parecían personas razonables, pese a lo cual no quedé convencido. Siempre había tenido la idea de que los ministros eran teóricos e idealistas, que no sabían nada de negocios y cuestiones prácticas, de modo que, por así decirlo, lo declaré improcedente, dijo con una sonrisa. Sin embargo, un día sucedió algo curioso. Llegué tan deprimido a la oficina que pensé que lo mejor que podía hacer era volarme la tapa de los sesos para librarme de todos esos problemas que parecían rebasarme por completo. Pero en ese instante se presentó en mi mente la idea de tomar a Dios como socio. Cerré la puerta, me senté y apoyé la cabeza en mis brazos sobre el escritorio. Le confieso que no había orado más de una docena de veces en igual número de años, pero ese día recé. Le dije al señor que había oído cerca de la idea de tomarlo como socio, aunque en realidad no sabía qué significaba eso ni cómo se hacía. Le dije que estaba en el hoyo, que no pensaba en otra cosa que en ideas alarmistas y que estaba confundido, desconcertado y muy desanimado. Le dije, Señor, no puedo ofrecerte gran cosa como socio, pero por favor, ven a mí y ayúdame. No sé cómo puedes ayudar, pero quiero que me auxilies. Así, hoy pongo mi empresa y a mí mismo, a mi familia y mi futuro en tus manos. Todo lo que digas será bueno. Ni siquiera sé cómo me dirás qué hacer, pero estoy listo para oír y seguir tus consejos, si tú me lo comunicas. Bueno, continuó. Esa fue mi oración. Cuando terminé de rezar, me incorporé en mi escritorio. Supongo que esperaba que ocurriera un milagro, pero no pasó nada. Sin embargo, de repente me sentí descansado y tranquilo. Tuve una sensación de paz. Ni ese día ni esa noche sucedió nada fuera del ordinario, pero al día siguiente llegué a la oficina sintiéndome más feliz y radiante que de costumbre. Estaba seguro de que todo saldría bien. Es difícil explicar por qué me sentía así si nada había cambiado. De hecho, podría decirse que incluso las cosas habían empeorado, aunque yo era diferente, al menos un poco. Esta sensación de paz fue duradera y me hizo sentir mejor. Rezaba todos los días y hablaba con Dios como lo habría hecho con un socio. No eran rezos de iglesia, solo una plática entre hombres. Un día en que estaba en mi oficina, de pronto brotó en mi mente una idea, como un pan que saltara del tostador. Me dije, ¿pero qué sabes acerca de esto? Porque era algo que no se me había ocurrido nunca, mas supe al instante que era el método a seguir. Ignoro por qué nunca antes había pensado en eso. Supongo que mi mente estaba demasiado paralizada, mi cabeza había dejado de funcionar. Seguí de inmediato mi corazonada. Hizo una pausa. No, no fue una corazonada. Era mi socio el que me había hablado. Puse al instante en operación esa idea y las cosas empezaron a mejorar. En mi mente fluían nuevas ideas y pese a las malas condiciones, volví a estabilizar mi negocio. Ahora la situación ha mejorado en forma considerable y ya estoy fuera de peligro. Entonces dijo, no sé nada del ministerio religioso, ni de hacer el tipo de libros que usted escribe, o de hecho, cualquier otro tipo de libro. Pero permítame decirle esto, siempre que tenga la oportunidad de hablar con hombres de negocios, dígales que si toman a Dios como socio, obtendrán más buenas ideas de las que son capaces de utilizar y podrán convertirlas en beneficios. Y no me refiero solo a dinero, aunque un modo de obtener un buen rendimiento de la inversión es disponer de ideas guiadas por Dios. Dígales que el método de asociarse con Dios es la mejor manera de resolver sus problemas.
Este incidente es solo una de muchas demostraciones de la espléndida forma en que opera la ley de la relación entre Dios y los seres humanos en lo relativo a asuntos prácticos. Nunca podré enfatizar demasiado la eficacia de esta técnica para resolver problemas. Ha producido resultados fabulosos en los muchos casos sometidos a mi consideración. En el muy importante rubro de la resolución de problemas personales, resulta valioso darse cuenta, antes que nada, de que el poder de resolverlos es inherente a ti. Segundo, hay que elaborar y ejecutar un plan. La ausencia de planes espirituales y emocionales es una de las más obvias razones de que muchos individuos no resuelvan en forma exitosa sus problemas personales. Un ejecutivo me confió que él se vale para ello de las facultades de emergencia del cerebro humano. Sostiene, no sin razón, que el ser humano posee facultades extra por aprovechar en situaciones de emergencia. En la conducción ordinaria de la vida, esas facultades de emergencia permanecen latentes, pero en circunstancias extraordinarias, la personalidad es capaz, si es necesario, de ofrecer una facultad extra cuando se le invoca. Quien desarrolla una fe funcional no permite que esas capacidades permanezcan dormidas, sino que en proporción con su fe, pone en juego muchas de ellas en sus actividades normales. Esto explica que algunas personas muestran mayor fuerza que otras, tanto en los requerimientos diarios como en una crisis. Han convertido en hábito su apoyo en capacidades que de lo contrario solo emplearían en caso de una necesidad drástica. Cuando surge una situación difícil, ¿sabes cómo enfrentarla? ¿Cuentas con un plan preciso para resolver imprevistos demasiado complicados? Muchas personas recurren al método a ver si acierto y lamentablemente la más de las veces no aciertan. No puedo subrayar demasiado la importancia de hacer un uso planeado de tus principales facultades al resolver problemas. Además de que dos o tres oren juntos conforme a la técnica de entregarse a Dios, de asociarse con Él y de hacer un plan para aprovechar las facultades internas de emergencia, hay todavía una excelente técnica más, la de practicar actitudes de fe. Yo llevaba muchos años leyendo la Biblia cuando por fin se me ocurrió lo que ella trataba de decirme. Lo que ella trataba de decirme era que si tenía fe de verdad, podía vencer todas mis dificultades, enfrentar cualquier situación, superar cada derrota y resolver todos los inquietantes problemas de mi existencia. El día que comprendí eso fue uno de los más trascendentes, si no es que el más importante de mi vida. Es indudable que muchas de las personas que leerán este libro jamás han tenido la idea de vivir con fe, pero espero que lo acojan ahora, porque la técnica de la fe es, sin la menor duda, una de las verdades más poderosas entre las relacionadas con la exitosa conducción de la vida humana. A lo largo de la Biblia se enfatiza una y otra vez la verdad de que si tuvieres fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Mateo 17:20. La Biblia dice esto en sentido absoluto, objetivo, cabal y literal. No es una ilusión ni una fantasía, no es una ilustración, símbolo ni metáfora, sino una verdad rotunda. La fe, como un grano de mostaza, resolverá tus problemas, todos y cada uno de ellos, si la adoptas y practicas, conforme vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:29. El requisito es la fe, y en proporción directa con la que tú tengas y uses, conseguirás resultados. Poca fe te dará pocos resultados. Una fe mediana te dará resultados medianos. Y mucha fe te dará magníficos resultados. No obstante,
Dios omnipotente es tan generoso que si únicamente tienes la cantidad de fe simbolizada por un grano de mostaza, eso logrará cosas asombrosas al resolver tus problemas. Por ejemplo, permíteme relatarte la emocionante historia de mis amigos Maurice y Marsalin Flint. Conocí a los Flint a propósito de la reseña en la revista Liberty de mi libro A Guide to Confident Living, uno guía para la convivencia, para vivir en confidencia. Maurice Flint era entonces un lío, un completo desastre. No solo le iba mal en su trabajo, también como persona. Estaba lleno de miedos, rencores y era uno de los individuos más negativos que hubiera conocido nunca. Aunque poseía una fina personalidad y un corazón maravilloso, sencillamente había estropeado su vida, como él mismo era el primero en reconocer. Él leyó esa sinopsis de mi libro, el cual enfatiza la idea de la fe como un grano de mostaza. En ese tiempo, Maurice vivía en Filadelfia con su esposa y sus dos hijos. Llamó por teléfono a mi iglesia en Nueva York, pero no, por algún motivo, no pudo contactar a mi secretaria. Menciono esto para señalar que para entonces ya había cambiado de actitud, porque normalmente no se tomaba la molestia de llamar dos veces a ninguna parte, pues ejercía el lamentable hábito de renunciar a todo tras haber hecho un débil esfuerzo. Sin embargo, esta vez perseveró hasta que logró comunicarse y obtener la información sobre el horario de las ceremonias en nuestra iglesia. El domingo siguiente hizo con su familia el trayecto de Filadelfia a Nueva York para asistir al templo, aún bajo un clima despiadado. Tiempo después me contó con detalle la historia de su vida y me preguntó si pensaba que él podía hacer algo con ella. Sus problemas de dinero, de deudas, del futuro y sobre todo relacionados consigo mismo eran tan complejos y él estaba tan agobiado de dificultades que creía que su estado era completamente irremediable. Le aseguré que si conseguía enderezarse, sincronizar sus actitudes mentales con el patrón de pensamientos de Dios y utilizar la técnica de la fe, podría resolver todos sus problemas. Una actitud que su esposa y él tuvieron que desechar fue el rencor. Estaban levemente molestos con todos y en un grado extremo con varios. Vivían en condiciones tan deplorables que en medio de sus pensamientos enfermizos razonaron que la culpa no era suya, sino de los turbios negocios en los que otras personas los habían involucrado. Cada noche al acostarse platicaban en la cama de cómo insultarían a sus enemigos y enseguida trataban de conciliar el sueño y descansar en medio de esa insana atmósfera, pero era en vano. Maurice Flynn se adhirió firmemente a la idea de la fe, que lo atrapó como nada lo había hecho nunca. Su reacción fue débil, por supuesto, porque su voluntad estaba en desorden. Al principio era incapaz de pensar con fuerza o energía debido a su persistente hábito de negatividad, pero se apegó con denuedo e incluso con desesperación a la idea de que si tienes fe como un grano de mostaza, nada sería imposible. Absorbió la fe con la fuerza que tenía y su capacidad para tener fe aumentó poco a poco mientras la practicaba. Una noche entró a la cocina donde su esposa lavaba los trastes y le dijo: la idea de la fe es fácil de entender el domingo en la iglesia, pero no aquí. Se me escapa por completo. Así que se me ocurrió que si llevaba un grano de mostaza en la bolsa, podría tocarlo cuando la idea empieza a desvanecerse y esto me ayudaría a tener fe. Preguntó entonces a su esposa: ¿tenemos granos de mostaza o solo son algo que se menciona en la Biblia? ¿Hay granos de mostaza en la actualidad? Ella se rió y dijo: tenemos unos aquí en un frasco. Sacó uno y se lo dio. Pero no te das cuenta, Maurice, añadió María Liz, que no es necesario que tengas un grano de mostaza de verdad. Es solo el símbolo de una idea. No sé nada de eso, replicó él. En la Biblia dice un grano de mostaza y eso es lo que quiero. Tal vez necesite el símbolo para tener fe. Miró la semilla en la palma de su mano y dijo asombrado: ¿esta es toda la fe que necesito? Una cantidad tan pequeña como este diminuto grano de mostaza. Lo mantuvo un momento ahí, luego se lo metió a la bolsa, diciendo: si puedo tocar esto durante el día, me mantendrá trabajando en la idea de la fe.
Sin embargo, la semilla era tan pequeña que la perdió y tomó una nueva del frasco, solo para perderla también. Un día en que perdió un grano más se le ocurrió esta idea. ¿No era posible meter la semilla en una pelota de plástico? Podría llevar esa pelota en la bolsa o en la leontina siempre, para que le recordara que si tenía fe como un grano de mostaza, nada sería imposible para él. Preguntó a un supuesto experto en plásticos cómo podría insertar un grano de mostaza en una pelota sin que produjera burbujas. El experto dijo que tal cosa era imposible, por la mera razón de que no se había hecho nunca, la que desde luego no era ninguna razón en absoluto. Para ese momento Flynn tenía ya fe suficiente para creer que si tenía fe como un grano de mostaza, podría meter un grano en una pelota de plástico. Se puso a trabajar en eso, le dedicó varias semanas y al final tuvo éxito. Elaboró varias piezas de joyería de fantasía, un collar, un prendedor, un llavero, una pulsera y me las envió. Eran bonitas y en cada una de ellas relucía una esfera translúcida con un grano de mostaza dentro. Todas iban acompañadas por una tarjeta que decía recordatorio del grano de mostaza. Asimismo, ahí se indicaba cómo usar esa pieza, que el grano de mostaza le recordaba al usuario que si tenía fe, nada es imposible. Morín me preguntó si pensaba que esos artículos podrían comercializarse. No soy experto en tales materias, así que se los mostré a Grace Owles, integrante del consejo editorial de la revista Guide Spots. Ella se los llevó a su vez a nuestro mutuo amigo Walter Hobin, presidente de la Bonwit Teller Department Store, una de las principales ejecutivos del país, quien advirtió al instante las posibilidades de ese proyecto. Imagina mi asombro y deleite cuando en los periódicos de Nueva York días después apareció un anuncio a 2 columnas que decía, símbolo de fe, un genuino grano de mostaza encerrado en brillante cristal dota a una pulsera de verdadero significado. El anuncio incluía el pasaje de las Escrituras, si tuvieras fe como un grano de mostaza, nada os sería imposible, Mateo 17:20. Estos artículos se vendieron como pan caliente. Hoy, a cientos de grandes tiendas departamentales y establecimientos en todo el país, se les dificulta encontrarlos entre sus existencias. Los señores Flynn son dueños ahora de una fábrica situada en una ciudad del medio oeste que produce los recordatorios del grano de mostaza. ¡Qué curioso! Un hombre fracasado va a la iglesia, oye un texto de la Biblia y crea un gran negocio. Quizá tú harías bien en escuchar más atentamente la próxima vez la lectura de la Biblia y el sermón en la iglesia. De este modo podrías obtener una idea que reconstruya no solo tu vida, sino también tu empresa. Creo que ahí, John Carlos. Sí, mi Alex, está bien por ahí. Página 144, ¿verdad? Creo que sí. Déjame ver. Sí, 144. Sí es. Ok, mi Alex, muchas gracias. Excelente lectura. Excelente finalización del capítulo 9. Me quedo en esta culminación de ese capítulo, con lo que decía sobre la mente solo, de la mente solo sale lo que antes metiste en ella. Me gusta mucho esa frase porque nos lleva a situaciones donde presentamos dificultades y cómo las enfrentamos, cómo actuamos ante estas dificultades, cómo buscamos una solución. He aprendido que en el camino al éxito eh, te van a valorar por cuántas situaciones resolviste, cómo asumiste esas situaciones y cómo le diste solución. Esa frase tiene mucho sentido con esto y precisamente, en mi opinión, está que esta literatura es lo que más ayuda con, con esa formación y con esa capacidad de resolver situaciones. Llena tu mente de Dios y no te quedará espacio para alojar pensamientos de angustia y falta de fe. Eh, Grandiosa frase. Quizás nos ha faltado creencia o fe en que podemos lograr cosas grandes.
y quizás por eso no llegue un resultado importante. Hay que creérsela, obviamente hay que actuar, pero en el nivel de que esa creencia esté elevada, pienso que las acciones llegan y ese auxilio de Dios como tu socio, como nos lo indica el libro, haz de Dios tu socio, eh, las situaciones se ponen a favor, o sea, como que el universo conspira. Cuando tú tienes un alto nivel de creencia, estás conectado con esa supremacía, con ese poder divino, con como tú manifiestes tu fe. Cuando hay esa conexión, hay esa creencia y hay esa labor diaria por un resultado, es inevitable que suceda, es inevitable. Entonces, conecta mucho con nuestro negocio, tener fe en que es Ginodé la compañía que elegimos, en la que tenemos un propósito, sea cual sea el que cada quien tiene, eso es individual. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta en este proyecto? Pero, pero es fascinante cómo el libro nos lleva a que Dios debe estar de por medio como socio en nuestro negocio. Eh, Hubo 10 pasos de los cuales yo me quedé hasta el quinto, porque, bueno, del sexto en adelante se fueron como de corrido, pero me gustó mucho y saqué una idea de cada uno. El primero decía, la preocupación es solo un pésimo hábito mental, la preocupación. Luego lo cambiaba con que practica el hábito de la fe, o sea, voltear ese hábito mental de la preocupación y convertirlo en el hábito de la fe. El tercero habla de la creencia, creer tanto, y nos lo han enseñado ya, creer en la industria, creer en la compañía y la creencia más importante de todas, que es creer en nosotros mismos. No hay daño en las manos de Dios. Si nosotros colocamos todos nuestros pasos, toda nuestra ilusión en nuestros sueños en las manos de Dios, pues nada va a permitir que eso sea dañado. Y mantener un lenguaje positivo. Está ahí va el quinto. Mantener un lenguaje positivo, ser siempre positivo, tener esa mentalidad de poder y de positivismo. Pasando al capítulo 10 del poder para resolver problemas personales, eh, me llevo ese versículo donde dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Si Dios está contigo, pues ¿quién contra ti, verdad? Lo leímos también. Y, y creo que muchos lo hemos vivido. Cuando hay una situación tan compleja que nosotros como seres humanos no somos capaces de resolver o de soportar, he escuchado una frase que dice, deja esas cargas a Dios. Lo personalmente lo he vivido. Situaciones en las que ya me veo como no encuentro una salida y busco el auxilio de esa fe, de ese poder divino, y es ahí donde uno encuentra sosiego y soluciona a esa situación que agobia. Entonces, indudablemente, el libro nos hace como reflexionar en esto, que sin Dios en nuestras vidas, la verdad, no hay sentido de lo que podamos lograr ni alcanzar. Hay que estar con esa conexión, sea cual sea tu creencia, ¿verdad? Ponerse en manos de Dios y concebir a Dios como socio. Eh, Eso también conecta con Gino D, porque escuchamos de palabras de don Francisco Rodríguez, cuando él ha expresado que el dueño de la compañía es Dios y que simplemente ellos son sus administradores. Es Dios el que permite, es Dios el que provee, es Dios el que se encarga del milagro. Nosotros hagamos lo terrenal, que lo terrenal es qué, pues lo tenemos claro, ajeres, si queremos crecer en nuestro negocio, estar en constante
eh, evolución, crecimiento, actuar, buscar las estrategias, pedir auxilio en el momento que lo necesitemos. Si veo que no estoy avanzando, bueno, ¿qué más puedo hacer? Evaluar nuestro negocio. Los negocios se evalúan. A los negocios hay que hacerles acaba de terminar un mes, revisar. ¿Qué hice en este mes que me hizo avanzar? ¿O por qué no estoy avanzando? Los negocios hay que evaluarlos. Y por último, aquí, lo que contaba este tipo que su empresa no iba muy bien y dice que él le pidió a Dios que fuera su socio, algo que él no creía mucho, ¿sí? Pero llegó a una situación en que lo vio necesario y dice que él se encargó de traer a su mente las ideas para sacar a flote su empresa. Y pues estoy completamente convencido de que eso es así. ¿Sí? Cuando te pones en manos de Dios, pues llega como ese mensaje, como que recibes esa gracia y flotan las ideas, fluye y te da también esa fuerza de ir a la acción. Entonces, extraordinario, extraordinario libro. Espero que hayan tomado nota y podamos compartir. Vamos a escuchar a Alex Ramírez. Alex, el micrófono es tuyo. Gracias, John Carlos. Bueno, un saludo para todos, como dice Enrique, naciones de la tierra, como es que dice él. En la página 138 los invito a que revisemos. En la página 138 hay algo que me llamó a la reflexión y sobre todo mientras leía, pasaban también por mi mente eh, momentos de la vida. Eh, Hace 25 años más o menos, o 25, 26 años, la situación en la que había caído en la vida con endeudamientos, problemas de pareja, situaciones de conflicto interno, todo esto me dobló la rodilla y reconocí que todos los esfuerzos que yo había hecho no había contado con Dios para lograr los resultados. Y esa doblada de rodilla eh, me llevó a una serie de circunstancias. Pues en esa doblada de rodilla yo le decía a Dios, me rindo, ya no puedo más, no puedo más. Algo hay que no sé, que no he hecho. Y recuerdo que en ese momento yo bregaba mucho para conseguirlo del diario y yo tenía 20.000 pesos en el bolsillo y tenía que hacer algo de mercado en ese entonces. Y con esos 20.000 pesos me metí a un seminario de negocios. Y en ese seminario de negocios, la oradora, en medio de todos, me miró a los ojos y dijo, tenemos una convención en Aruba. Para hacer la historia corta, yo terminé una semana después con más dinero prestado yendo a Aruba a una convención internacional de negocios pensando que ahí estaba la solución. Pero la anécdota fue que cuando fui a salir, Piedad me dijo, ¿usted qué va a hacer en otra convención? ¿Qué va a hacer buscando soluciones con tantos problemas que tenemos aquí? Soluciones por allá y endeudándose más. Y yo le di una respuesta que no sé de dónde salió. Y le dije, yo voy a buscar fuerza interior. Y estando allá, yo la llamé. Eso fue una historia muy curiosa que un día contaré o escribiré, ¿sí? Donde me fui sin dinero y gorreándome la dormida en hoteles a escondidas. Bueno, eso fue increíble. Pero el último día de la convención hubo un cierre espiritual de la convención. Y ese día, en ese cierre espiritual de la convención, fue que yo acepté Cristo en mi corazón. Cuando regresé a Colombia, Piedad había recibido la visita de unos misioneros y terminamos bautizándonos en la iglesia donde profesamos nuestra fe hace 24 años. El tema es que este libro me ha hecho recordar esos momentos en que en medio de las situaciones que hemos vivido, y aunque uno conozca cosas, a veces no las aplica, como pasa en el negocio muchas veces, ¿cierto? Y resulta teniendo los resultados que no desea.
Así pasa en la historia. Así uno conozca de Dios, muchas veces olvida que Él puede ser su socio, olvida que puede tener el granito de mostaza en el bolsillo. Entonces quiero cerrar recordando esta parte. Dice, cree que Él oye tus problemas y piensa en ellos. Da por hecho que a través de tu conciencia imprime en tu mente las ideas. Me llama la atención que dice a través de tu conciencia. Hace poco, a finales del año pasado, conocí a un familiar, un primo allá en Rivera, y él es una persona muy inteligente, no es religioso, pero es muy espiritual. Y gracias a encontrarme con él, doy gracias al Padre Celestial por haberme encontrado con él y a través de él y de otra prima, de varios primos haciendo historia familiar, he podido tener otro estado de conciencia. Las personas no pueden abordar un problema en el mismo estado de conciencia, no pueden solucionar un problema en el mismo estado de conciencia que lo abordan. Por eso existe el sistema educativo, por eso existe este club de lectura, por eso existen los audios y la insistencia de los imperiales a que nosotros nos conectemos al club de lectura. Entonces, yo quiero es invitarles a cada uno a que vuelvan al texto de la página 138, donde habla de eso, de imprimir en la mente un nuevo nivel de conciencia para tener los discernimientos de resolver conflictos. Nosotros con nuestro proyecto llegamos a la vida de las personas a ayudarles a resolver conflictos, porque básicamente es eso, la gente vive en medio de conflictos y nosotros tenemos una manera de llevarlos a solucionar sus conflictos económicos, emocionales, espirituales, interrelacionales. Entonces, es casi que una misión, o sea, uno entiende la misión de la compañía de cambiar vidas cuando abraza la misión de cambiar vidas, empezando por la propia. Así que la invitación es esa. Creo que tenemos un repaso esta semana de este libro y ponernos al día, si no lo estamos, para poder tener otra herramienta para solucionar problemas propios, evitar preocupaciones y salir. Hola, mi reina Perla, ahí está el poderoso Juanca. Qué bueno que están ahí. Gracias, bon dia, guten Morgen. Good day, bon Dieu. Gracias, John Carlos. Buongiorno per tutti. Ok, mi Ale, muchas gracias por tu participación. No sé si alguien más quiere aportar algo. Son las 8, un minuto. Vamos a nuestra foto. Enciendan sus cámaras. La mejor actitud. Hoy es lunes, el mejor de los días. Vamos a iniciar semana y estamos en comienzo de mes también. Un mes poderoso para este negocio. A la cuenta de tres voy con la foto. A la una, a las dos y a las tres. Ok, familia, un feliz y bendecido día para todos. Abran sus micrófonos, pueden despedirse. Gracias, bendiciones. Saludos a todos. Un excelente inicio de semana e inicio de mes. Bendiciones Chao, y éxitos. chao a todos. Saludos. Eduardo Fernández. Chao, líderes. Dios los bendiga. Muchas gracias. Los Excelente imperiales, inicio de bellos, semana. hermosos. Dios les bendiga. Un feliz día. Gracias, Sigue Carmencita. inicio de mes, feliz inicio de semana para cada uno de ustedes, líderes. Quedé pendiente de mis aportes. Bendiciones, Enrique.